Bien amigos, retornamos al programa y ahora continuamos, con otra mesa, con ya conocido amigo nuestro Alberto Valla. Muy buenas noches, Alberto. Gracias, Paul, por la invitación. Y también el economista y también amigo Walter Puelles. Gracias, Paul, por la invitación. No, a ustedes por su presencia. Estábamos hablando en la mesa anterior sobre la visita de Pedro Pablo Kuczynski a Puno y el tema del contrabando, Alberto, ¿no? El Perú en los 80s, algunos dicen que se salvó, ¿no?, con la lucha contra el terrorismo y la crisis, la hiperinflación, porque había gente que activaba el mercado y eran los contrabandistas, ¿no? ¿Qué te parece la visita de PPK? Muy interesante, Paul, por la sencilla razón que el presidente está dando muestras de viajar al país, interrelacionarse con la gente, con el pueblo, que era algo que en campaña justamente se le denostaba. Entonces vemos fundamentalmente que Kuczynski tiene una gran aceptación, 70% en una encuesta última de aceptación ciudadana, y vemos que está haciendo pues las cosas correctas. Ha hablado también él de un Puno próspero, ¿no? La lucha contra la informalidad. Con un poquito de contrabando, de hecho. Sí, bueno, eso es una semántica, yo creo, del presidente Kuczynski. Recuerda, Paul, que él tiene una mentalidad pues norteamericana, ¿no? No lo ha querido decir de esa forma, creo yo, ¿no? En la tarde él mismo ha dicho lo contrario, ¿no? Ha dicho que la lucha es frontal contra la informalidad, contra el contrabando. No creo que por ese aspecto la oposición pues, pueda tildarlo de un contrabandista desde el gobierno, ¿no? Seguramente saldrán a decir eso. Bueno, Walter, sí, ¿cuál es tu parecer sobre el tema? No, además que la ley lo faculta, ¿no? O sea, un puneño que vive en Desaguadero puede pasar al otro lado de Desaguadero y comprar y regresar y no está prohibido eso, siempre y cuando se circunscriba. No, que Puno, me comentabas, es una zona muy activa comercialmente, ¿no? Claro, claro. Yo creo que los peruanos deberíamos conocer, por ejemplo, la zona de Desaguadero, ¿no? Que es una zona muy próspera, donde, por lo que yo he visto, no existe pobreza en Desaguadero mismo como pueblo tal, ¿no? Que es un pueblo que comparte la mitad Bolivia y la mitad Perú, ¿no? Ahora, recordemos también que históricamente esos pueblos han sido uno, siempre han comercializado toda su vida, ¿no? Desde ese punto de vista, incluso en la colonia, eran o pertenecían a un mismo, a una misma esfera, ¿no? Claro, son aymaras básicamente, ¿no? Sí, y eso la corona española siempre lo reconoció como tal, o sea, el comercio entre el Alto Perú, o la audiencia de Charcas y el Bajo Perú, el Virreinato de Lima, había un comercio dinámico, ¿no? Más bien pensaría yo que fue la independencia de estos países lo que ha limitado en gran medida un desarrollo natural que ellos siempre han tenido hoy por hoy, ¿no? Las fronteras han cortado una actividad comercial fuerte en la zona. Sí, no sé desde ese punto de vista la independencia hasta qué punto los ha favorecido, ¿no? A veces se piensa en los países como jurisdicción, pero no se ve la gente, ¿no? Exacto. Y la gente cruza fronteras, no tiene noción de frontera, va y viene. Sí, yo creo que hasta ahora mucha gente no lo entiende, ¿no? O sea, no entiende por qué ante la ley ellos aparecen como unos delincuentes. No, además que es interesante porque justo Alberto señalaba que el presidente busca decir que no ha dicho lo que ha dicho, pero más que eso, yo lo que voy, que es mi parecer, es que hay una intención de tratar de entender una manera de vivir, que es a través del comercio. Comparado con los últimos 5 años del presidente Ollantumala, que es de extracto andino, pero que no dentro de este esquema de comercio, sino una noción de que es la política, el Estado, el que te va a proveer. O sea, no, Dios proveerá, no, el Estado proveerá. En cambio aquí estamos ante un discurso totalmente diferente, ¿no? Que es esta noción de presidente Humala revertida, que es incluir para crecer, ahora es crecer para incluir. ¿Qué te parece eso? Sí, claro. Pedro Pablo Kuczynski, dentro de del plan de gobierno y las políticas que él está estableciendo, pienso que está haciendo las cosas muy bien. Vuelvo a reiterar, la interrelación que está logrando él con la gente es notable, ¿no? No solamente está hablando de un Puno próspero, que es la intencionalidad de este gobierno, de la erradicación, de la lucha contra la pobreza. Hemos hablado también que Cayetana Aljovín, pues la ministra, está hablando de inclusión social, el crecimiento sostenido, Paul, en la lucha contra la erradicación de la pobreza a través de los proyectos y los
los proyectos sociales, ¿no? Que van a implementarse, van a mejorarse y también van a perfeccionarse desde la égida pepecaucista. Se ha hablado también en este viaje del presidente Kuczynski del apoyo al crédito, no a la usura y la anemia infantil, que es justamente una de las ideas fuerza del presidente para combatirla en todo Puno, y creo que en esa zona altoandina tan difícil de acceso y que siempre ha tenido este problema álgido. El problema del friaje, que ha sido friaje, que es recurrente, pobreza, ¿no? también. Claro, Pues, esa es pobreza, ¿no? La erradicación pura, ¿no? absoluta de la pobreza es una orden, creo que dentro de los mandamientos, de los 7 mandamientos, se habla de una lucha constante por la erradicación de la pobreza a nivel nacional, y creo que Kuczynski, como un hombre de Estado, un estadista y un conocedor de las políticas, de las grandes políticas nacionales, es una de las grandes ideas que él tiene, ¿no? Ya que mencionó Alberto a esta nueva visión que busca darle la ministra del MIDIS, ¿no? El Ministerio de Inclusión Social, la Cayetana Jobim, ella dice, bueno, hay que buscar darle una dimensión más proactiva, ¿no? Esto, que no solamente sea gente que dependa del Estado, sino buscar convertirlos en emprendedores, ¿no? Cambiar el chip, para ponerlos en términos más simples. ¿Qué te parece esa visión de la ministra al tema de la pobreza? Ella dice que el objetivo del gobierno es erradicar totalmente la pobreza extrema. ¿Eso es posible o simplemente son palabras? Desde el ministerio que ella dirige, digamos, es imposible, ¿no? Porque lo que puede hacer un programa social, independientemente de que lo vuelvas productivo o no, es bastante limitado. Sin embargo, lo que va a determinar la reducción de la pobreza es la política económica en su conjunto. Yo no puedo decir, por ejemplo, a alguna persona de Madre de Dios o algún puneño que ha encontrado ya su fuente de trabajo, que se olvide de esa fuente porque es ilegal y que no se preocupe, porque bien, ¿no? Ahí tiene el ministerio que le va a dar un programa social, un programa juntos. O sea, desde esa lógica, pues nunca va a salir alguien de la pobreza, ¿no? Fíjate tú, por ejemplo, Humala, su visión así fue, digamos, desconcentrar Lima, ¿no? Que aplicar una política inclusiva mediante programas sociales. Han pasado 5 años y hoy Lima tiene una participación mucho mayor en la economía del país de la que tenía a inicios de su gobierno. Había un retroceso. Había un retroceso en ese proceso. Lo que quiere decir que el mercado ha sido más descentralizador. Exacto, que las políticas sociales, que son centralistas. Poniendo el caso de Madre de Dios. Madre de Dios entre el año 2001 y el año 2010 creció a tasas de más de 7%. Es decir, creció muy por encima de lo que creció la economía global, que fue 6%. Sin embargo, en el gobierno de Humala, gracias a sus políticas que aplicó, ¿no? contra ese departamento, contra la minería en ese departamento, logró reducir el crecimiento económico de la zona de 7% a 2%. Es decir, por debajo del crecimiento... Bueno, fue efectivo en crear pobreza. Claro, a eso me refiero. Así es. Fue efectivo en crear pobreza, porque claro, ante la luz de nosotros los que vivimos en Lima, Madre de Dios, lo que está ocurriendo, lejano, ¿no? es un proceso de prostitución, eso, pero sí. Finalmente lo que se toma es la foto de la marginalidad. Nadie va a Madre de Dios porque va a ganar menos dinero, va a Madre de Dios porque va a ganar mucho más dinero. Sí, eso es un caso interesante, porque no se conocía, yo no recuerdo en la historia del Perú, gente de la ciudad que migra a zonas como esta. Y la noticia en Lima es que murió asesinada una muchacha cuando lo que debería, bueno, obviamente es lamentable que eso haya sucedido, pero preguntarse por qué los muchachos van a esa zona. Lo mismo que ocurrió con el capitalismo en el siglo XVIII, ¿no? Donde lo que se tomaba, lo que se daba como noticia era la gente marginal que abandonaba el campo y que quería incorporarse a la masa trabajadora que ya tenía un salario fijo. O sea, eso del salario fijo, del salario como tal, era toda una novedad, porque claro, de lo contrario él estaba supeditado al campo, a la intemperie, ¿no? A la lluvia. O sea, no existía esa cosa del salario que independientemente de los resultados de una empresa, tú tengas todos los meses, a fin de mes, un dinero fijo. Eso es interesante porque, a ver, bajo lo que Walter nos señala es que el motor principal del desarrollo de un país es la productividad, el comercio, la actividad económica, ¿no? Así es. La inversión extranjera. Bajo ese esquema, todo indicaría que la ministra Cayetana Jobim, a través de su ministerio, que por cierto queda en la zona más exclusiva de Lima,
¿no? Que es curioso, ¿no? Un ministerio que busca combatir la pobreza queda en la zona más exclusiva de Lima, con funcionarios pues, que ganan un buen sueldo y que están cómodamente instalados, ¿no? En San Isidro, en la zona de Corpac, ¿no? Entonces, bajo este esquema, la ministra Cayetana Aljobin busca apuntalar políticas sociales, ¿no? Pero a su vez se encuentra con que no hay estudios sobre cómo han venido dándose los diferentes programas que han dado los diferentes gobiernos, juntos, por ejemplo, ¿no? Esta noción de pensiones para los adultos mayores en zonas de pobreza, así es, ¿no? ¿Qué te parece esa postura de ella de buscar los proyectos sociales, racionalizar su actividad? Los proyectos sociales, Paul, pues, vienen del gobierno pues, del señor Humala, ¿no? Que realmente han sido paliativos, no son soluciones, digamos, directas al problema de la pobreza en el Perú. La ministra Aljobin creo que tiene las mejores intenciones, ¿no? Ella ha sido duramente atacada por una serie de cuestionamientos de parte de la oposición, de algunos líderes de opinión, pero yo creo que ella tiene mucha experiencia en lo que se refiere a gobierno, ¿no? Ella ha sido pues, una destacada viceministra, ella ha intervenido mucho en televisión, ha dirigido programas como por ejemplo Proinversión, y creo que tiene la capacidad manifiesta como para poder intentar hacer de su ministerio el MIDIS, el cual recibe 4.000 millones de soles del erario nacional para revertir en cierta manera, ¿no?, la pobreza extrema, porque aparte de eso pues sabemos que ha sido una orden pues expresa del presidente Kuczynski para combatir la pobreza en algunas zonas muy extremas. Estos programas sociales yo pienso que deberían perfeccionarse, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cuna Más, el caso de la beca 18, ¿no?, el cual también ha sido duramente cuestionada, el programa Juntos. Claro, hay que revisar juntos, de ¿no? sus orígenes fue Así cuestionado. es, sí. El regalar también, digamos, dinero sin un cuestionamiento, con una fiscalización a zonas altoandinas, zonas muy profundas del país, pienso que debería tener una fiscalización mínima. No sé si se estará haciendo, pero creo que no coadyuva pues, para la solución extrema de la pobreza en el Perú, ¿no? En Pensión 65, el año pasado, salieron unos casos muy sonados de corrupción, de individuos que se quedaban con el dinero, ¿no?, de los beneficiarios. Y no sabemos en qué quedó el tema, ¿no? Esperemos que hayan sido individualizados, están como culpables. Correcto, ¿no? Que no haya sido global el tema, ¿no? Tal vez esporádico y bueno, ver y desearle, por supuesto, a la ministra Cayetana Aljobin los mejores éxitos, porque si ella triunfa en su ministerio, pues los peruanos vamos a lograrlo. Con lo que te había escuchado, Walter, tú más apuestas por un esquema pro mercado, pro inversión, que es lo importante, porque al fin y al cabo las cifras son claras, ¿no? Los países salen adelante y el Perú es la muestra en base a la inversión privada, a la actividad comercial, ¿no? Pero alguien te dirá, pero en un país tan pobre como el nuestro, que se suele decir eso, hay nichos de pobreza muy radical y que la única manera de poder remediar esos problemas es a través de políticas públicas, es decir, políticas estatales. ¿Qué le responderías a esa gente? Bueno, que si los pobres son la mayoría, definitivamente no va a haber minoría que los aguante. Pero si los pobres son la minoría, realmente el Estado no es necesario, ¿no? Porque van a ser los mismos mecanismos de oportunidades que se generen, los que van a permitir que la gente vaya capitalizándose. Finalmente lo que va a garantizar que una persona abandone en la pobreza es su productividad, y la productividad depende de la capitalización. ¿Qué significa? Se venía dando, ¿no? Tú como economista de inversión. Te estaba diciendo hace un momento que Madre de Dios ha crecido a tasas mayores al 7%. ¿Por qué? ¿Acaso porque el oro se salga con la mano? Claro, no, porque había un proceso de capitalización que ha permitido que la productividad aumente en esa región. Entonces, lo que hizo el gobierno de Humala destruyó gran parte de esa capitalización que se venía dando. Así es. Entonces, en consecuencia, Madre de Dios hoy crece a tasa de 2% cuando venía creciendo a tasas de 7%. Y los programas sociales lo que hacen, en lugar de aliviar la pobreza, es todo lo contrario. Yo, por ejemplo, mi madre es de un sitio muy pobre, no sé si muy pobre, pero es un pueblo que pertenece a Cajamarca, que se llama Santana. Y yo cuando iba de niño a Santana, todas las casas en esa zona tenían lo que se llama un cuajo. Cuajo es una parte de la vaca que tiene una enzima que lo que hace, la gente lo usa, es para hacer quesos.
Hoy eso se ha desaparecido. Ya la familia no tiene la necesidad de tener ese cuajo para hacer sus quesos y tener sus vacas. ¿Por qué? Porque apareció el vaso de leche. Con el vaso de leche, la gente ya no tenía la necesidad de tener vaca, ¿no es cierto? Ni usar esta técnica del cuajo que extraía de la parte de la vaca, y así, ¿no? Y más bien, ¿qué sí ha generado, por ejemplo, desarrollo en ese pueblo? Ha sido dos elementos muy importantes. La moto, ¿no es cierto? Porque en el año 90, cuando yo iba allá, tener moto era impensable. Fue sino la liberalización comercial que ocurrió en los 90 la que permitió que el agricultor se capitalice. ¿Y qué fue lo primero que se compró el agricultor? Su moto. Y lo segundo, el celular. O sea, la comunicación, al fin y al cabo. La comunicación es importantísima, las carreteras, ¿no? Imaginas para llamarse de una chacra que está alejada hacia el otro punto. Claro. O sea, con señales de humo no la podían hacer. Ha sido el celular lo que permite ahora al agricultor llamarse de una parcela a otra parcela sin tener que... Eso es un aumento de productividad porque significa un mejor ahorro del tiempo. Yo recuerdo Frente a eso, ¿qué puede hacer un programa social? Pues claro. es Yo mínimo, recuerdo ¿no? una de las novelas de Arguedas que decía, mis indios, se van mis indios por la carretera, ¿no? Es casi lo mismo. No es la carretera, es el celular, ¿no? El vehículo motorizado hoy en día, que les da mayor posibilidad de activar de acceso. Comercio. Con Claro. el celular la gente hace comercio. No es que está llamando a la hijita como está solamente, ¿no? O la querida, qué sé yo. La gente está contratando a través del celular, ¿no? Y eso es algo interesante. Está enviando información, ¿no? No, además que es algo interesante porque el celular es básicamente, o sea, la telefonía celular es empresa privada. O sea, no es un programa estatal de expansión de teléfonos celulares. El Internet también. Lo mejor, por ejemplo, que el Estado puede hacer ahí tecnologías. es bajar el IGB, ¿no es cierto? Porque un celular, si cuesta 100, tiene 20 soles más o menos de impuesto, ¿no? Solo en el IGB y por ahí el arancel que cobra. Eso es Para un pobre eso es un brutal. montón, Es Claro. mucho dinero. ¿no es cierto? Y si a eso le agregas el plan, ¿no es cierto? Porque también está sujeto a un IGB. En la mañana escuché vi a un congresista que había escrito que la reducción del IGB no contribuye a nada porque están excluidos los productos. Eso es falaz, ¿no? La luz está sujeta al IGB, el agua está sujeta al IGB, la telefonía, la internet, Todos el los cable. servicios. Todos los servicios básicos Sí. están sujetos a IGB, por tanto una reducción del IGB es importante, independientemente que ese 1% sea significativo o no. Yo creo que lo que se está haciendo es poner, ¿no es cierto?, una bandera que indica cuál es el rumbo que se tiene que seguir y ese rumbo es impuestos bajos, impuestos simples primero, es decir, que todos lo puedan entender y bajos para que todos lo puedan cotizar. Y la reducción del IGB, Paul, es un principio del liberalismo clásico, ¿no? La reducción de impuestos, ¿no es verdad?, para favorecer al ciudadano común y silvestre que paga menos impuestos y esos dineros que él se ahorra, ¿no es verdad?, contribuye a que la rueda de la economía, digamos así, pues se empiece a fortalecer, ¿no? Entonces, Y en este esquema, eso tú lo has estudiado mucho. el ministro Thorne, el ministro de Economía, tiene una propuesta de, a ver, que todo pague los Progresivamente. impuestos, ¿no? Sí. Entonces, yo me pongo a pensar, bueno, la revolución inglesa de 1215 surgió por un tema impositivo Claro, de derecho de consintieron. propiedad, la revolución norteamericana surge por eso, y tú como abogado sabes muy bien que esa noción de no a los impuestos y representación, es decir, si yo pago impuestos tengo que tener a alguien que vigile ese dinero que yo he dado, ¿no? Bueno, la evasión y la ilusión de impuestos se ha dado a través de toda la historia, ¿no? Tú hablabas de 1215, Juan Sin Tierra, los cortesanos y también los fedallines y la gente del pueblo pues trataba de evitar los impuestos de una u otra manera y creo que también en el sistema actual la gente está haciendo lo mismo porque los impuestos son muy altos, ¿no? El impuesto al predial es 30% exagerado. Es casi un nivel europeo. Es decir, exacto, o tal vez más, Sin los de acuerdo a servicios las que te da el condiciones Estado económicas europeo. peruanas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hago? Pues si yo me gano $1000, tengo que pagar 30% de impuesto. Voy a ver alternativas u opciones para elusión, para evasión de un impuesto que es lesivo de verdad al bolsillo del peruano común y corriente. A la ministra Cayetana se le ha visto como una persona, a ver, alguien dijo, los ojos azules no miran a los pobres, No ayuda mucho, dice. ¿no? Sí. Tú eres optimista con relación a Bastante, eso. bastante optimista. Yo no creo, ¿sabes qué? Yo no creo en la misoginia, ¿no? Ese odio a la mujer, que porque es atractiva... O sea, hay un complejo, que porque ¿no? es blanca. Claro que sí, el machismo está muy, muy arraigado, ¿no? Cayetana Aljovín es una mujer muy preparada, muy técnica, y es una mujer que tiene, ¿sabes qué?, muchos contactos en el gobierno. El presidente Kuczynski la ha convocado, en primera instancia la convocó para ser
para que esté en la lista parlamentaria. Ella, por razones obvias, viuda, con hijos, no pudo aceptar, pero ahora gana Kuczynski la elección presidencial, la vuelven a convocar para un ministerio que es fundamental. Hay 2 ministerios, creo ahora, que son realmente esenciales y básicos para lograr lo que se está esperando en los últimos tiempos, ¿no? Interior, que es una cartera papa caliente, ¿no es verdad? Así es, así es. Papa caliente en el cual Carlos Basombrío va a tener que hilar muy fino para combatir en los próximos días una inseguridad ciudadana o un terrorismo urbano que está realmente en degradación o en una figura exponencial. Y el MIDIS, ¿no? La inclusión social de la cual todos estamos hablando. Cayetana Aljobín va a tener ahora que realizar políticas interesantes en lo que se refiere a la articulación de proyectos sociales, como bien dijo nuestro amigo Puelles, no para la solución, ¿sí?, de la pobreza extrema, tal vez paliativos, porque hay mucha gente en pobreza extrema que lo está necesitando. Entonces el gobierno y el Estado peruano va a tener que contribuir en esto para solucionar algunos temas básicos y pues no solamente lucha contra la pobreza, sino también el crecimiento, ¿no?, el desarrollo social, la inclusión social y temas pues que el Perú está esperando. Walter, el MIDIS es un ministerio nuevo, ¿no? Pero en los últimos años se han creado varios ministerios. El Ministerio de la Mujer, por ejemplo, lo creó Fujimori, ¿no? Y tenemos una cantidad de ministerios, creo que son 19, ¿no? 19. Por ahí, si no me equivoco. Y todos esos ministerios han buscado resolver un problema. O sea, se supone que el Ministerio de Trabajo debería resolver el trabajo y no ha sido así. O sea, tenemos, a ver, en el año 1990, 70% se tenía de la PEA en la ilegalidad, ¿no? O sea, marginal, fuera de lo formal. 2016 el promedio es exactamente igual, o sea, el porcentaje es igual. Claro. ¿Por qué ha sucedido eso? Si tenemos más ministerios que combatían esos males. Por la visión filosófica de nuestra clase política, ¿no? O sea, que considera... Más Estado, claro, ¿no? Para ellos más solución. En ese sentido, yo creo que si por PPK fuera, por el presidente fuera, trabajaría con 10 ministerios. Pero él lo prometió. Sí. Pero estamos en política y eso es complicado, ¿no? Es más, hay muchos de sus ministros que tienen una visión completamente contraria a la visión a la que él apunta. Él apunta a una visión donde un Estado que se mantenga con impuestos bajos, ¿no es cierto?, donde la presión tributaria no supere el 20%, ¿no es cierto?, pero sin embargo tienes al ministro de Educación que escribió un artículo desmitificando el elefante donde apuntaba a que el Perú tenía que necesariamente pasar por un proceso en el cual esa presión tributaria sea mayor, ¿no es cierto? Es decir, los peruanos teníamos que estar dispuestos a compartir una parte mayor de nuestros ingresos con el Estado, ¿no? Y eso tampoco necesariamente es correcto, ¿no? Porque tú ves los países asiáticos y su presión tributaria no supera el 20%. O Suiza, ¿no? Porque podemos tener ejemplos de Europa, pero Suiza es una singularidad, ¿no? El IVA, llamamos IGB aquí, en Suiza creo que es el 4 o 5%, ¿no? Y no existen otros impuestos, ¿no? Pero también existen otras obligaciones, ¿no? Aquí se habla, por ejemplo, de extender la salud universal, ¿no? Incluso más importante que el nivel de impuestos para mí es la complejidad del sistema. O sea, para mí una política tributaria primero tiene que ser simple, para que todos la puedan entender. Acá nuestra política tributaria es como que tú vayas a dictar una clase. Tienes que contratar una persona, un contador. Claro, ¿no? O sea, es como que tú tengas una clase de 50 alumnos y al final de la clase le preguntes a tu alumno más inteligente, más destacado si ha entendido la clase, para a partir de ahí inferir si el resto la ha entendido. Deberías hacer lo contrario, el mundo al revés. O sea, deberías agarrar al grupo de alumnos, digamos, que tiene algunos problemas y preguntarles si entendieron, para a partir de ese grupo, ¿no es cierto?, inferir. Acá se ha hecho al revés. Se ha agarrado a la gran empresa y a partir de esa gran empresa se quiere que todo el resto de empresas, ¿no es cierto?, entren al mismo, y eso es complicadísimo, ¿no? Es realmente complicado. Perú, para terminar, Alberto, esta visión de que siempre miramos lo más alto para construir nuestro mejor país posible, ¿no? ¿Cómo encaja la visión de PPK en Puno y la visión de la ministra Cayetana Aljobín en el MIDIS? Mira, yo pienso algo, ¿no? PPK es un estratega político, a pesar de que digan que solamente es un tecnócrata.
Él ha estado en varios gobiernos, ¿no? Y haber logrado la presidencia de la República en esta elección tan inverosímil, tan complicada, pues demuestra que es un político de polendas. Y fíjate, él nos da una lectura muy importante, Paul. Está yendo a Puno y está yendo a Madre de Dios. Perú es un país minero y está dando, creo, el gran mensaje para elaborar una agenda país en base a la minería, ¿no? A la erradicación de la pobreza en esas zonas y también la formalización de la minería ilegal, ¿no? Ya lo habló, ¿no? En 20 segundos, Walter, ¿cuál es tu opinión final sobre el tema que hemos tratado esta noche? Yo, como vuelvo a repetir, yo creo que lo que va a sacar o que va a reducir la pobreza es la direccionalidad de la política económica como tal, las reformas que se hagan más que el tema social, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué vale que el Estado va y regale ropa en una zona de friaje cuando por otro lado prohíbe la importación de ropa usada? Es una contradicción. Es una contradicción en términos. O sea, o estás preocupado por la gente pobre o no estás preocupado por la gente pobre. Si estás preocupado por la gente pobre, permite a la gente pobre que compre. Interesante, ¿no? Entonces, esta última acotación de Walter, ¿no? Porque al fin y al cabo es una contradicción muy grande, ¿no? Con un tema tan importante como es la lucha contra la pobreza. Bien, agradecerte, Alberto, gracias, Walter, por tu presencia y conmigo, bueno, agradecer a César Campos su confianza de poder tener aquí esta noche y acompañarlos en este programa. Muy buenas noches.